Eh, Qué bueno que podemos estar juntos un día más, podemos estar disfrutando del Señor, a pesar de pues que el periodo ya está culminando, las presiones, la tensión va aumentando, pero aquí estamos disfrutando del Señor. Eh, Hoy seguiremos viendo el libro de Juan, el cual pues Cristo se presenta como la vida. Pero antes de empezar, queremos contactar a nuestro Dios. No sé si alguien tiene una oración para empezar la reunión. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permite reunirnos. Sé tú el centro de esta reunión, llévanos a disfrutarte. Gracias por los jóvenes que están presentes y por los que no. Síguenos bendiciendo, Señor. Amén. Amén. Sí, que el Señor nos pueda seguir bendiciendo, que sea nuestra bendición en este momento. Pues para seguir disfrutando al Señor, les tenemos preparado un himno y pues para esto nos ayudarán los hermanos en el puerto, los que salen como presencia porteña. Amén. Vamos a disfrutar el himno algunas veces. 1, 2. Algunas veces no hay lugar en mí para ti, mas tú me tocas y haces que yo vuelva a ti. Amén. Algunas veces no hay lugar en mí para ti, mas tú me tocas y haces que yo vuelva a ti. Recobra mi ser, enciende mi amor por ti. Llena, Jesús, mi ser con tu eterno amor. Hazme tuyo. Oh, cuánto anhelo hacia mi ser, llenarme de ti, darte mi amor, sin mi primer y mejor amor. Recobra mi ser, enciende mi amor por ti. Llena, Jesús, mi ser con tu eterno amor. Hazme tuyo. Quiero amarte con toda mi alma y mi corazón. A nadie tengo, sino a ti, Señor, solo a ti. Recobra mi ser, enciende mi amor por ti. Llena, Jesús, mi ser con tu eterno amor. Hazme tuyo. Recobra mi ser, enciende mi amor por ti. Llena, Jesús, mi ser con tu eterno amor. Hazme tuyo. Amén. Amén. Muy disfrutable este himno y pues que seamos estos que el Señor nos vacía a fin de poderle contener a Él.
a fin de que Él pueda entrar en nosotros, que nos podamos seguir llenando del Señor. Y para seguirnos llenando del Señor, pues vamos a seguir viendo el libro de Juan. En reuniones pasadas miramos los primeros 4 casos, desde que el Señor convirtió el agua en vino, el segundo caso de la persona moral, que era Nicodemo, de la persona inmoral, que era la mujer samaritana, y pues la necesidad del moribundo. Pues vamos a ver otro caso y poder ver cómo el Señor se presenta como la vida en Juan. Pero para esto tenemos a nuestro hermano Andy, el cual nos dará esta porción el día de hoy. Amén. 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 Hoy veremos, como nos decía Roberto, una necesidad más que se nos presenta en el libro de Juan, que es la necesidad del imposibilitado ser vivificado por la vida. Este pasaje se encuentra en el capítulo 5 de Juan. Entonces, por si quieren buscarlo, ahí se encuentra. Este capítulo comienza con un incapacitado, un imposibilitado que estaba en un lugar, y a ese lugar venía y había un río, creo que era un lago, y entonces a esas aguas venía, y cada cierto tiempo, dice la palabra, dice la Biblia, que descendía un ángel. Entonces, lo que pasaba era que cuando el ángel tocaba el agua y el agua se movía, lo que hacía era que el primero que entrara a esas aguas iba a ser sanado de cualquier cosa. Pero el imposibilitado no podía llegar tan rápido a esas aguas. Entonces, lo que pasaba era que cuando el ángel descendía, el imposibilitado estaba allí y no podía hacer nada. Por más que él quisiera avanzar, por más que él se apurara para llegar, era imposible para él, porque otros más le ganaban el puesto. Entonces, el Señor Jesús, que andaba por ahí, lo vio. Y entonces en Juan 5, en los versículos 8 y 10, le dice: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día, por eso los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de sábado, de llevar tu lecho. Suceden 2 cosas. Primero, que el imposibilitado tenía la esperanza de que él iba a llegar algún día a ser sanado, yendo a las aguas donde descendía el ángel. Pero él no sabía de que ese día tal vez se le iba a presentar el Señor Jesús. Entonces, cuando se le presentó el Señor Jesús, el Señor simplemente le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, esta es la primera cosa que se nos presenta ahí, acerca de esta necesidad del imposibilitado. Que muchas veces nosotros estamos esperando a que vayamos a algún lugar o hagamos ciertas cosas para que el Señor tenga una respuesta en nosotros. Pero en muchas ocasiones simplemente esto es un asunto de fe. La fe puede hacer de que nosotros podamos venir delante del Señor y dejar entrar al Señor para que el Señor haga lo que tenga que hacer dentro de nosotros y así Él pueda transformarnos de cierta manera. Entonces lo otro que sucedía era que estaban los judíos, y los judíos le condenaban estas cosas al Señor. Les decía, en ese tiempo el sábado era un día en que tenía que ser guardado, porque según la ley que se le había dado a Moisés, esto tenía que ser, el día sábado tenía que ser guardado. Pero el Señor Jesús, yendo más allá de lo que podían ver los ojos de los judíos, simplemente vino y le dijo al imposibilitado, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, esto es de gran significancia, porque podíamos ver de que el Señor
el Señor Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Y no simplemente se estaba dejando llevar por lo que la ley estaba haciendo, que la ley impedía a los judíos ver más allá de la voluntad de Dios. Entonces, más adelante, los judíos le reclamaban estos hechos, todo lo que hacía el Señor Jesús. Como sabemos, el Señor Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, hizo muchas cosas. Entonces, eso hizo que el Señor, los ojos de los judíos y de todo el pueblo y de todo el mundo que estaba en ese tiempo, estuvieran sobre él, porque él era una persona muy atrayente. Y lo que el Señor Jesús llevó a que los judíos lo atacaran más es que él viniera y proclamara de que él era hijo de Dios. Al hacer esto, lo que hizo fue que los judíos lo atacaran diciendo que era una blasfemia, que era hijo de Dios. Lo que tal vez para nosotros hoy en día decir que somos hijos de Dios es muy normal. Para el Señor Jesús en ese tiempo fue un motivo y una razón para que le mataran. Entonces, más adelante podemos ver de que algo que nos comprueba de que el Señor Jesús vino a quitar todo lo que la ley que le fue dada a Moisés hasta ese punto fuera quitada y viniera una nueva era de cambios donde ya no era necesario de que viniera que tuvieran que ir las personas a cierto lugar para poder tener algún tipo de ¿cómo se diría? De perdón y de todas esas cosas que para ese tiempo la religión había engañado a tantas personas, o había cegado, mejor dicho. Entonces, hay 4 cosas en las que podamos comprobar de que el testimonio del Señor Jesús era verdadero. Sabemos en Juan 5:33, Juan el Bautista proclamaba: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio en favor de la verdad. Aquí podemos ver de que Juan daba testimonio del Señor Jesús. Si recuerdan, o yo no sé si han leído, Juan siempre decía de que iba a venir uno después de él que era más grande que él ni siquiera era digno de amarrar los cordones de sus zapatos. Entonces, aquí Juan estaba proclamando de que el Señor Jesús iba a venir, que iba a ser más grande que él, y esto iba a dar vida a todos aquellos que le recibieran. Después, en Juan 5:36 dice: yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí, como ya les había dicho, el Señor Jesús, mientras vivió aquí en la tierra, durante su ministerio, él hizo muchas cosas que hicieron que la atención de todo el mundo fuera hacia él. Entonces, esto vino a ser una razón para que tal vez le atacaran, lo persiguieran y todas estas cosas, pero estas obras que hoy conocemos, que él sanó muchos enfermos, él hizo muchas cosas, es las que conocemos hoy en día y los que nos dan testimonio de que él era el Hijo de Dios. Después, en Juan 5:37 al 38, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Esto habla referente a los judíos que le atacaban y lo perseguían, porque no podemos decir, que el Señor Jesús, al declarar de que él era hijo de Dios, simplemente no le creían y era visto como una blasfemia. Entonces, al hacer esto, al proclamar esto públicamente, simplemente el Señor era atacado, pero esto
los judíos no podían ver de que esto también era un testimonio por parte de Dios. Y después, en Juan 5:39-40, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y aquí en este punto es donde quiero detener un poquito, porque muchas personas en ese tiempo, y tal vez hoy en día, hacen de que lo único que vean sean lo que está enfrente de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en el tiempo del Señor Jesús estaba la ley, que eran los mandamientos y todo esto, todas estas palabras que Dios le dio a Moisés, y los judíos no podían ver nada más. O sea que para ellos era algo que no podía quebrantarse. O sea que era algo muy fuerte. O sea, cualquier cosa que una persona hiciera fuera de esas leyes era una razón para matarlo, era una razón para perseguirlo. Y entonces el Señor Jesús, cuando vino y al hacer todas estas cosas que eran contrario a la ley, lo que hizo fue que, pues como sabemos, que el Señor muriera en la cruz por nosotros. Pero esto, por eso es que me gusta estos versículos del capítulo 5 de Juan, del 39 al 40, porque el Señor les decía de que por más que ellos leyeran las escrituras, por más que ellos leyeran, ellos jamás iban a poder ver de que Él en realidad había sido mandado por Dios, que Él en realidad era el Hijo de Dios, y que Él en realidad lo que Él quería era que nosotros recibiéramos vida dentro de nosotros. De hecho, en reuniones pasadas hemos hablado de que cuando recibimos al Señor, el Señor se introduce a nosotros. Entonces, eso lleva el Espíritu de Dios lleva a morar en nuestro espíritu. Y entonces, al nosotros recibir su Espíritu, nosotros venimos y obtenemos vida para que podamos ya dejar de tener esos tipos de pensamientos o conceptos que teníamos. Y por eso esta necesidad del imposibilitado es muy importante que la sepamos, porque pensamos de que, por ejemplo, el hombre que estaba esperando a que alguien lo llevara al estanque, simplemente jamás iba a suceder, porque habían otros que se aprovechaban de la situación y llegaban primero. Esto jamás iba a pasar, nunca el imposibilitado iba a llegar, pero el Señor vino a que Él dejara de pensar de esa manera, que Él dejara de pensar de que tenía que venir al estanque para ser sanado, sino que el Señor demostró en ese punto de que solo tenía que si queríamos ser sanados, si queríamos dejar de ser imposibilitados, simplemente tenemos que venir a Él y recibirlo como la vida. Y solo para terminar ya, podemos pensar de que muchas cosas de las que hagamos y muchas cosas de las que hacemos en nuestra vida diaria son necesarias para venir al Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tal vez tenemos el pensamiento de que tenemos que hacer cierto tipo de, no sé, de instrucciones, de pasos para venir al Señor y recibirlo como la vida. Cuando en verdad recibir al Señor como la vida es muy fácil. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros estamos recibiendo la vida. De hecho, ahorita, antes de empezar la reunión, empezábamos orando. Entonces, esta es una manera de recibir la vida. Leer las escrituras de una manera de que no simplemente para buscar sabiduría dentro de ellas, sino para buscar a Dios mismo, la persona de Jesús que está ahí. Esa es una manera de recibir vida. Entonces, les animo a todos, aún a mí mismo, de que podamos venir delante del Señor y orar de esta manera, con fe, teniendo fe de que el Señor Jesús es el que nos puede dar vida y nos puede vivificar para que podamos
acercarnos más a Dios. Estas palabras, poder ver cómo esta persona, cómo este imposibilitado fue sanado por el Señor, a pesar de los años que tenía de estar así, el Señor, a través de creer en el Señor, pues él pudo ser restaurado, fue levantado de su lecho. Y pues en mi experiencia uno se mira igual. Tal vez venimos al Señor de una forma muy formal, pero el Señor está accesible para ser suministrado como a la vida a nosotros. Y pues el Señor aprovecha cada tiempo para suministrarse como vida. Y tenemos un tiempo de grupo a fin de poder disfrutar de la palabra que nos compartía Andy y a fin de ser suministrados por la vida. Ahí están, ¿ves? Katie, Nancy y Andy. Bueno, Andy, vos no estás exento, pero puedes dar una conclusión al final, no te preocupes. Lo que podemos hablar son, son Nancy, Elizabeth y Katie. Las damas primero. ¿Quién quiere empezar? ¿Nancy, Katie o Elizabeth? Creo que yo voy a hablar de último porque aquí donde vivo está lloviendo bastante y casi no escuché mucho. Ok, está bien. Muy bien, entonces empieza Elizabeth. Eli, ¿estás bien? O Nancy, Nancy, ¿estás ahí? Bueno, lo que a mí me impresionó para que vayan preparando, lo que a mí me impresionó de esta persona imposibilitada es que ella fue desesperada, se desesperó por el Señor, se desesperó en el asunto de que ella tenía que tocar al Señor. Ella tenía la fe de moverse al estanque, de moverse, pero ¿qué es lo que le impedía a ella? Bueno, esta persona le impedía caminar, no se podía mover, estaba muy imposibilitada en su vivir. Pero ¿saben qué era lo que lo hacía reaccionar a esta persona? La fe que tuvo. Él tuvo fe en el Señor. Y el Señor pues lo sanó, lo sanó. Muchas veces nosotros estamos imposibilitados de que, digamos, no nos puede mover cualquier cosa. Estamos atrapados por los estudios. Estamos atrapados por el entretenimiento. Eso nos imposibilita tocar al Señor. Eso nos imposibilita que esta vida fluya. Usted póngale una piedra a un tubo donde sale agua, póngale una piedra, martille o apriétela. Y después cuando abre la llave para que esa agua salga, ¿cómo va a salir el agua? No va a poder salir. ¿Por qué? Porque la piedra está obstruyendo la salida. Se imposibilita que el agua fluya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es de que nosotros no podamos disfrutar a Dios. Porque muchas cosas nos imposibilitan que nosotros disfrutemos al Señor. Nos han sentido cansados a veces de terminar, de ver algo, de hacer algo que no tiene nada que ver con Dios. Están cansados, agotados. Bueno, eso es porque no hemos tocado la vida. Él tocó la vida. El imposibilitado tocó la vida. No se le impidió a esta persona que él tocara la vida, a pesar de su condición. Muchas veces pensamos, ay, no es que hoy me porté mal o algo así. Es que le mentí a mi mami, es que le mentí a mi papi, o es que hice esto hoy. Entonces eso nos imposibilita tocar la vida. Entonces, ¿qué va a pasar?
Bueno, ¿sabe qué va a pasar? Cuando usted olvide todos esos conceptos, olvide todos sus pensamientos, usted va a tocar la vida, si toca su espíritu. Amén. El siguiente, Elizabeth o Nancy. Katie dijo de último. Dale, Elizabeth, yo sé qué querés. Es que casi no escuché, pero Ajá. bueno. No, eso con lo que decías vos, que a veces nosotros nos impedimos tener esa vida. Que a veces, bueno, voy a poner yo a veces experiencias. Cuando, bueno, yo peleo mucho con mi hermana, ¿verdad? Entonces yo siento como que estoy en un humor que no quiero ir y tratar así a los hermanos o meterme en una reunión y no estar con un sentir apropiado. Entonces yo sola me pongo esa piedra que decía Daniel para no tocar, para no tener la vida. Entonces creo que nosotros debemos como que no tener esos pensamientos, sino solo dejar que la vida entre entre nosotros. Amén. A ver, Nancy. Tenés la posibilidad de encender tu cámara, no tu micrófono, mi cámara también, para verte. Ok, Di. Katie, si no quieren hablar, va. Amén. Ahí está. Lo poco que he escuchado de lo que hablaste, Daniel, ese inválido, lo que a él lo sanó prácticamente fue su fe. Como dicen algunos hermanos, que la fe mueve montaña. Y sería bueno que fuéramos estas personas que tuviéramos un poquito de fe para que siguiéramos al Señor. Y que, porque Él es nuestra única vida, Él es la única realidad. Muchas veces, como decía Elizabeth, hacemos cosas que nos dan con el Señor, pero qué bueno sería decir al Señor, perdóname por esto que he hecho, que no me permite ver la vida. Amén. Cierto. Nancy, ¿y vos? ¿Estás ahí? Sí, bueno, a mí lo que me gustó de lo que habló Andy es que el enfermo fue sanado gracias a su fe al Señor y bueno, últimamente es como el ejemplo del tubo que tiene como como que lo obstruyen. Entonces así he estado. Yo no he podido estar en las reuniones porque me pasa ahí con una clase y, y como que no he tenido mucho tiempo para dedicarle al Señor, solo cuando leemos con la hermana Janet y Yani. Es el único momento del día que, digamos, yo dedico tiempo y siento que en este momento debo de empezar a cambiar, dedicar más tiempo, porque igual como que uno desperdicia su tiempo haciendo otras cosas como en redes sociales y cosas que realmente no son nada productivas. Y, y a tener más fe en el Señor que puede cambiar nuestros caminos y mejorar.
Cierto, muy cierto. Tienes razón. Una de las cosas de que cuando uno es creyente es de que la primera cosa que hagamos que no sea tocar a Dios, tocar al Señor, nos desanima bastante, bastante nos desanima. Entonces, puede ser de que nosotros seamos esos, o sea, nos descalificamos a la primera que hagamos. A la primera que hagamos, ya no, Señor, ya no. Ahí me rindo yo. Pero fíjate qué interesante, ¿va? Creo que fue el caso anterior, el como el moribundo, donde un hijo del oficial del rey estaba a punto de morir. Pero el Señor no tuvo que ir hasta allá. O sea, vos estás ahorita en San Nicolás. El Señor ya está en vos. El Señor, digamos, que está aquí en San Pedro. Si estuviéramos en esos tiempos, el Señor estaba aquí en San Pedro y vos estabas allá en San Nicolás. El Señor aquí en San Pedro dijo, tu hijo está sanado. O sea, Nancy está sanada ya. Entonces, como decís vos, es la voluntad de uno, ¿va? Cada día tenés tu voluntad, es la tuya. Pero enfrente de vos hay dos voluntades, Nancy. Y esto es para todos, también para mí. Enfrente de vos hay dos voluntades. Tenés la voluntad de Dios aquí y tenés la voluntad de Satanás. Dios no te va a decir, Nancy, acá, acá. Él es caballero y él se queda así, ¿ves? Sentadito o esperándote. A ver, Nancy, a ver. Entonces no lo tocaste ese día. Y el Señor no le hace, otra vez, Nancy. ¿Dónde está Nancy? Sí. ¿Sabes que el Señor no le hace así? Bueno, voy a seguir esperando. Eso es lo que hace el Señor, te espera, es un caballero. ¿Sabes que Él es un caballero? Te espera. Ay, Nancy, estás tan preocupada por tus clases. Estás afanada por tus clases. Te afana hacer esto. Y está así. No te está obligando, no te está obligando. Te está nada más ahí viéndote, cuidándote. Y cuando vos venís a la reunión o cuando vos lees la Biblia, ¿quién crees que se emociona primero? ¿El Señor? El Señor es el que emociona primero. Al verte que estás en una reunión, al verte que estás leyendo la Biblia, al ver que te levantás, digamos, te levantás a las 7 de la mañana y lo primero que hagas no es tocar este aparatito, no. Lo que primero que decís, Señor, te amo. Perdóname, yo sé cómo soy cosa seria. Porque todos somos cosas serias, ¿va? No se preocupen. Todos somos cosas serias y, Señor, te amo. Sé cómo soy, pero yo te amo. Así decirle cada mañana, estés cansada o algo así, te amo. ¿Y sabes qué? Esa piedrita se sale, tal vez no sale aquel chorro, sino que sale un poquito y te va llenando tu ser, va llenando nuestro ser. ¿Y qué va a ocurrir ese día? ¿Cómo te vas a sentir? ¿O cómo nos vamos a sentir ese día? Nos vamos a sentir tranquilos y en paz. Nos vamos a sentir gozosos. ¿Gozosos por qué? Porque Dios está en nosotros. Y a pesar de cómo somos, porque la verdad, jóvenes, o sea, nosotros somos, si ustedes se ponen a leer los 9 casos, nosotros somos los 9 casos. Mire, ve, somos moribundos, somos imposibilitados, tenemos hambre, tenemos sed, estamos atados por el pecado. Pero la vida opera en todos esos casos. La vida opera. Tal vez ustedes 4 que están aquí están en edad universitaria, están sacando una carrera universitaria. Ustedes 4, la vida está operando y usted no se da cuenta. Ustedes no se dan cuenta. Yo pasé por eso también. Y la vida operó. Operó y operó. Entonces la vida opera en ustedes sin que ustedes se den cuenta. Así como están sentadas ahorita, así como están sentados Andy, porque Andy es el único varón, están sentadas las 3, el Señor está operando y usted no se da cuenta. Yo estoy sentado aquí, pero no veo nada extraordinario, sino que es interior. En nuestro interior, el Señor está operando. Así que ánimos, no se preocupen. El Señor está operando en nosotros. Que estuvo bien disfrutable los tiempos en grupo ahorita, poder repasar lo que
lo que dijo Andy, poder seguir disfrutando. Pero habrán ciertos hermanos ciertos jóvenes que van a verificar la palabra, que van a compartir lo que han disfrutado esta tarde. Y pues les damos apertura a ellos a fin de que nos sigan empapando de esta reunión, de este hablar. Amén. Cada vez que avanzamos viendo estos casos de Juan, podemos confirmar que hemos tenido alguna experiencia y nos podemos identificar. Me gusta mucho este caso que acabamos de ver, que menciona Juan 5, de este hombre que tenía 38 años enfermo y que tenía 38 años esperando poder descender al estanque para poder ser sanado. Pero alguien más le ganaba siempre y él no tenía quien lo ayudara para poder meterlo, y él seguía en esta misma condición. Sin embargo, él quería ser sanado, pero no podía por no llegar a tiempo. Pero él tenía algo muy importante. Él tenía fe. Y como mencionaba Andy, en Juan 5, 8 y 9, el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante él fue sanado. Él no dudó. Su fe fue la que pudo operar en él, y esto fue lo que lo sanó. Y esto en nosotros, aunque nosotros no tengamos una limitación física, muchas veces nos encontramos en esta situación que no podemos movernos como espiritualmente. Y me gustaba mucho el himno que nosotros cantábamos al inicio, que dice, algunas veces no hay lugar en mí para ti, mas tú me tocas, pero haces que yo vuelva a ti. Y cuando nosotros no le damos lugar al Señor es porque nosotros estamos como los judíos, que se menciona también en este capítulo, que tenemos mucha doctrina, mucha religión, muchos conceptos, incluso nuestra propia cultura nos puede llevar a que estemos llenos de otras cosas que le quitan el espacio al Señor. Y en mi caso les puedo decir de que yo estoy consciente de que sé de que le estoy quitando espacio al Señor, y pienso de que cómo puedo volverme a Él, y a veces pienso que es difícil que me pueda volver al Señor, pero lo único que necesitamos es tener fe. Y así como este hombre tuvo fe, la fe puede actuar también en nosotros, y la vida que está en nosotros nos puede sanar. Amén. Cierto. Bueno, me ven a mí ahorita, no se preocupen. Roberto pide disculpas, le tocó ir a una clase ahorita, entonces yo lo voy a suplantar como moderador en esta etapa final. Estos testimonios, tal vez escucharon testimonios en los grupos, un testimonio también de Lucía, gracias Lucía. Estos testimonios nos sirven a nosotros para crecer. Tal vez usted diga, pues, ¿cómo voy a crecer? Bueno, ellos hablan a una experiencia que ya tuvieron. Y en algún momento de su vida, en el transcurso de su vida, usted pueda tener la misma situación que le ocurrió a ellos, que le ocurrió a Lucía o que le ocurrió a los que tal vez compartieron su testimonio en el tiempo de grupos. Y usted va a decir, wow, es cierto lo que decía aquel muchacho que estaba hablando, Daniel creo que se llamaba. Tiene razón, los testimonios me sirven a mí también. Entonces les animamos a que puedan buscar al Señor cada día y buscar experimentarlo a Él. Así que tenemos anuncios para la próxima semana con nuestra hermana Lizzie. Amén. Bueno, si se fijan, esta reunión está siendo grabada para poder subirla a la plataforma de YouTube, y así los jóvenes que no pudieron estar, pues la puedan disfrutar. También les damos las gracias por habernos acompañado en esta reunión. La siguiente reunión será el próximo jueves a las 3 de la tarde por esta misma plataforma. Y también si tienen alguna pregunta o duda, nos podemos contactar durante la semana para poder seguir disfrutando más de la palabra. Y les animamos también a seguir con el reto bíblico. Ya vamos por 1 Samuel 31. Amén. Amén. Gracias. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos para saludarse, sus cámaras para verse, ya que algunos lo tienen apagado, no hay problema, queremos verlos. Elías, gracias por haber acompañado. Diana,
Katie, Nancy, Heineses. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Pueden abrir los Gracias. micrófonos? Nos vemos. Nos vemos.